Entonces, para esta práctica tenemos el último reporte largo, entonces hay varias cosillas que quiero que conversemos del reporte largo. Primero, ya les envié las revisiones del primer reporte largo que ustedes hicieron. Puede que hayan visto que las notas, tal vez en algunos casos, estaban un poco bajas, que las revisiones estaban un poco duras, pero la idea, chicos, es que este primer reporte es precisamente para eso. Es el reporte que a ustedes se les revisa duro para que entonces a partir de eso ustedes puedan tomar lo que necesitan, los comentarios de mejora, ¿verdad? Para el reporte y aplicarlos para lo que sigue. Entonces ahí, chicos, es importante que revisen todos esos comentarios. Hay algunas cosas que son principalmente de estructura, ¿verdad? Por ejemplo, la manera de redacción, la ortografía, ese tipo de cosas que tenemos que ir puliendo. Y ya hay otras cosas que son más de interpretación de datos, de cómo hacemos nosotros realmente para llegar a una buena discusión o para tener un buen conjunto de conclusiones a partir de un experimento. ¿Cuáles fueron las cosas más comunes que vi de por medio? Primeramente, chicos, lean las instrucciones, lean bien las instrucciones. Hubieron personas que perdieron muchos puntos por simplemente no leer la instrucción, que es lo que se les estaba solicitando en un enunciado. O, por ejemplo, cómo era la manera que tenían que presentar los datos en los cuadros, ese tipo de cosas. Entonces, siempre lean con mucho detalle las instrucciones para que entonces no pierdan puntos en cosas de estructura de esa forma. En la parte del resumen, recuerden que lo importante del resumen es hacer una pequeña descripción de qué fue lo que se hizo en el experimento. Eso incluye tal vez algunas pequeñas cosas teóricas y de manera muy general, qué fue el procedimiento que se realizó. No es necesario que se pongan volúmenes, no es necesario que se pongan instrumentos, no es necesario que se ponga paso a paso qué fue lo que se realizó. Es algo muy general, es una breve descripción. El segundo punto importante en el resumen es colocar los objetivos de la práctica. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Hay que tener ahí cuidado con la manera en que se presentan los verbos también de las acciones que nosotros utilizamos para los objetivos, porque no todos los verbos significan lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas que colocamos. Por ejemplo, comprobar no es lo mismo que identificar, ¿verdad? La comprobación es una acción que en química conlleva que nosotros hicimos una serie de experimentos y que llegamos a validar un resultado, es decir, que estamos diciendo que eso que nosotros obtenemos es cierto porque lo hicimos experimentalmente. Una identificación no necesita un proceso experimental necesariamente. Nosotros podemos identificar teóricamente algo o clasificar o señalar. Entonces, hay ciertas palabras que conllevan experimentos químicos. Por ejemplo, la palabra comprobar, la palabra demostrar, la palabra determinar. Esos verbos implican que nosotros hicimos un experimento en el laboratorio para ese fin. Entonces, por ejemplo, por ahí uno de los objetivos que ustedes podían poner para la práctica anterior era eh, identificar las diferencias entre una ecuación química y una reacción química. Eso se hace en papel, eso se hace teóricamente hablando. Nosotros podemos identificar una ecuación química y saber que es diferente a una reacción química porque la reacción química se lleva a cabo en el laboratorio. Pero nosotros no llevamos a cabo un experimento específico para diferenciar una ecuación química de una reacción química. De hecho, no es necesario hacer ningún experimento porque son muy diferentes una de otra. Entonces, un objetivo podría ser identificar las diferencias. Eso lo hicimos. Pero, por ejemplo, demostrar las diferencias, realmente eso conlleva que nosotros hayamos realizado un experimento específicamente para demostrar cuál es la diferencia entre los dos casos. Realmente eso no lo hicimos. O comprobar las diferencias entre una ecuación química y una reacción química. Eso tampoco se hizo en el laboratorio. No se hizo un experimento específico para ver qué diferencias hay entre una ecuación química y una reacción química. Entonces traten de tener cuidado con esos tres verbos, que son comprobar, demostrar, eh, dije comprobar, demostrar, cuantificar también es un verbo con el que hay que tener cuidado. Eh, bueno, no recuerdo cuál fue el otro que les dije anteriormente, pero esos verbos son los que hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos porque conllevan un desarrollo experimental. Eh, entonces, recuerden poner objetivos en la práctica,
Y a partir de los objetivos también es importante poner en el resumen cuáles fueron los resultados más importantes. En el caso del experimento anterior, los resultados más importantes eran los porcentajes de rendimiento. Entonces, colocar el porcentaje de rendimiento obtenido fue de tanto porcentaje de rendimiento. Y eso denotó, puede ser algo, una pequeña conclusión corta, eso denotó que se obtuvo un buen porcentaje de rendimiento, o eso denotó que hubieron algunos errores en el porcentaje de rendimiento, etc. Esas tres cosas son las más importantes. Luego, en la presentación de resultados, recuerden, muy importante utilizar siempre las cantidades de cifras significativas correctas. Ya a esas alturas no deberíamos estar teniendo errores en la parte de cifras significativas. Si todavía tienen dudas con cifras significativas, váyanse a teoría, repasan lo que vimos en el tema capítulo 1 sobre cifras significativas. Son 2 reglas nada más para cifras significativas, para sumas y restas y para multiplicaciones y divisiones. Pero eso es necesario que lo tengan bien claro, porque si no van a seguir perdiendo puntos, no solo en este curso, sino en lo que queda de la carrera. Entonces, revisen bien esa parte de cifras significativas. En términos generales, en la parte de cálculos, pues no tuvieron mucho problema. Ya cálculos estequiométricos habíamos practicado bastante, entonces realmente por ahí no hubo mucho inconveniente. En cuanto a discusión, la discusión, recuerden que viene derivada de los resultados que obtuvimos. De hecho, generalmente se le llama discusión de resultados. Entonces, en la discusión no es necesario que pongamos aspectos teóricos, descripciones teóricas, definiciones, por ejemplo, qué es una ecuación química, qué es la estequiometría, qué es una reacción química. Ese tipo de cosas no van en las discusiones, porque las discusiones se centran solamente en hablar de los resultados. Tampoco es necesario poner procedimientos en las discusiones. Entonces, describir qué se hizo experimentalmente, a menos de que sea relevante para el resultado, no es necesario ponerlo en la discusión. ¿Qué cosas sí es importante poner en la discusión? Lo que se les indicaba en el reporte en las instrucciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las posibles fuentes de error de los experimentos? Que esas las habíamos discutido ampliamente en la sesión de discusión. ¿Qué, qué, qué aspectos de la teoría, de lo que sabemos de teoría, pudimos comprobar con el experimento? Por ejemplo, ahí se podía hablar de que pudimos comprobar que el reactivo limitante era el que nosotros calculamos teóricamente porque se llevó a cabo la reacción química y el porcentaje de rendimiento iba acorde a lo que se obtuvo teóricamente hablando. Entonces, ¿qué aspectos de la teoría pudimos comprobar con el experimento? Eso también es muy importante. Y finalmente, si nosotros estamos estableciendo algún tipo de hipótesis, algún tipo de idea, que en realidad en este experimento pues no era el punto, pero si en algún punto desarrollamos un experimento donde nosotros tenemos una hipótesis y decimos, por ejemplo, que nosotros tenemos la hipótesis de que el ácido clorhídrico es el reactivo limitante de la reacción por esto, esto y esto. Entonces podemos poner en la discusión también si nosotros comprobamos que esa hipótesis era correcta o que era incorrecta. En ese caso, cualquiera de los dos resultados está bien, si es un resultado positivo o un resultado negativo. No necesariamente tenemos que comprobar una hipótesis en un experimento. También es un resultado válido que nosotros demostremos que la hipótesis que probamos no es cierta. Entonces, eso también son los 3 puntos fundamentales de una discusión. Y finalmente las conclusiones, eso sí ya lo hemos trabajado más a lo largo del curso porque ya han hecho conclusiones antes. Pero recuerden que las conclusiones son, a partir de lo que ustedes hicieron en el experimento, ¿qué nos dejó el experimento? ¿A qué llegamos con el experimento? Poner aspectos teóricos no es una conclusión. Por ejemplo, poner que la estequiometría de la reacción se debe realizar con el reactivo limitante. Eso no es una conclusión, eso es teoría. Eso es algo que ya sabemos de teoría. No fue necesario hacer el experimento para llegar a esa conclusión. Eso lo sabíamos previo al experimento. Si no, no hubiéramos podido hacer los cálculos. Entonces, todos los aspectos teóricos no son conclusiones porque son cosas que ya sabemos previo. Por ejemplo, también poner que las ecuaciones químicas son una representación fidedigna de una reacción química, eso tampoco es una conclusión. Eso es, nuevamente, teoría. Entonces, las conclusiones tienen que venir derivadas de lo que obtuvimos de resultados y de lo que discutimos también. Entonces, chicos, revisen bien los comentarios que yo les hice en el reporte. Como les digo, esto es lo normal en un laboratorio de química. Es algo a lo que van a tener que irse acostumbrando, chicos, también, porque a partir de ahora, cada vez que ustedes empiecen un laboratorio,
sus primeros reportes van a ser reportes de notas posiblemente bajas. ¿Por qué? Porque en cada laboratorio ustedes van a ir aprendiendo detalles adicionales de cómo hacer reportes de química, detalles nuevos. Y todas esas cosas las van a tener que ir incorporando a su reporte. Realmente ese reporte de química 1 es un reporte muy básico, muy general. Se van a ir complicando conforme vamos avanzando en los cursos. Entonces, todos los cursos lo que conllevan es una curva de aprendizaje en el término de los reportes. Ustedes van a empezar con algunos reportes de notas un poco más bajas, van a ir puliendo esos aspectos que les van corrigiendo y finalmente ya van a obtener reportes con notas más altas a partir de lo que ustedes están aprendiendo. Ese es el proceso normal de un laboratorio de química. No sé si tienen alguna duda específica con algo que no hayan entendido de los reportes, de momento, de las cosas que les corregí. Eso que puso Javier ahí en el chat es en serio, 650 casos hoy. No, por Dios. 649, sí. Oh, Jesús bendito. Bueno, hey, a cuidarnos, chicos. Hay que hacer. Bueno, con reportes, chicos, entonces estamos bien. ¿Sí entendieron las cosas que les corregí, las cosas que les comenté? Profe, yo sí una cosa, es que Ujú. usted me decía que fuera más específica, pero no, realmente no sé, porque me cuesta, es que yo soy como muy general, Ok. entonces me cuesta saber en qué cosas tengo que ser específica con respecto a estar nombrando cuál es el experimento que hice o qué. Ok, hay un comentario que yo les puse a todos. No sé si se refiere a ese, Daniela. Hay un comentario que se los puse a todos, pero no les bajé puntos porque es un comentario de algo que ustedes pues no sabían, ¿verdad? O no saben todavía de química. Entonces es un comentario para que ustedes vayan mejorando, pero no se les va a evaluar. Cuando hablamos de ser específicos, por ejemplo, a todos, creo que absolutamente a todos les puse un comentario en los nombres, bueno, en el nombre del cuadro 1 de resultados. Que es, hay que ser más específico en el nombre. La mayoría de ustedes me ponían valores de masa y moles, o me ponían, por ejemplo, cosas como experimento de estequiometría. Entonces, hay que ser más específicos en lo que nosotros estamos realizando. Generalmente en los cuadros se dice, primero, ¿qué es lo que tenemos en el cuadro? Entonces, ustedes lo que tenían es un cuadro de resultados. Entonces, lo primero que se pone es cuadro 1, resultados de. Luego se indica qué experimento estamos haciendo, resultados del experimento de estequiometría. Hay que ser específicos en la reacción, entonces sería bueno poner la estequiometría de la reacción de formación de cloruro de calcio, por ejemplo. Eh, o si ustedes querían ser más específicos, podía ser la reacción de neutralización de carbonato de calcio con ácido clorhídrico. En fin, ahí habían varias opciones, pero sí es importante indicar cuál era la reacción química que está ocurriendo. Y por último, si hay que indicar algún tipo de dato adicional, por ejemplo, condiciones de temperatura, de si se utiliza algún tipo de catalizador, presión, ese tipo de cosas también se ponen en el cuadro. Este no era el caso, porque no era necesario. Entonces, básicamente, el cuadro lo que tenía que decir era resultados del experimento de estequiometría realizado para determinar o el experimento de estequiometría para la formación de cloruro de calcio. Eso es lo que tenían que poner en el experimento. Entonces, ese tipo de detalles son los que yo me refiero a que sean más específicos. Ahora, todos tenemos diferentes formas de escribir, eso es cierto. Por ejemplo, algunos de nosotros, por ejemplo, bueno, como dice Daniela, somos más generales para las cosas. Hay gente que es más bien muy específica y muy detallada. Entonces, en los reportes científicos hay que saber cuándo ser detallado, cuándo ser específico y hay que saber cuándo ser general. Entonces, por ejemplo, en el resumen hay que ser muy general. Entonces, los que son muy generales les va muy bien en la parte del resumen. En la discusión hay que ser más específico. Entonces, hay que tratar de hablar de las cosas con más detalle. Cuando yo les pongo eso, de sean más específicos, es porque posiblemente no me explicaron a profundidad algún aspecto. Por ejemplo, pasa mucho en los reportes, por ejemplo, en este caso, que ustedes hablan de posibles fuentes de error en el laboratorio. Entonces, ustedes me pueden mencionar, pudo haber un posible error a la hora de utilizar la balanza y lo dejan ahí.
A eso le falta ser específico, porque cometer un error con la balanza podemos cometerlo de muchas maneras. Entonces, en este experimento podría ser un error a la hora de cometer la balanza que sea de tipo instrumental, que sea un error que está relacionado con la balanza, o que sea un error de tipo analista, que a la hora de hacer la pesada, pues no se pesó bien en el recipiente o no se aseguró que la balanza estuviera balanceada, no se aseguró que la balanza estuviera equilibrada, ese tipo de cosas. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con ser más específicos. Traten de llegar a la raíz de los problemas realmente. Porque el problema no es una medición con la balanza, un error de la balanza, eso es muy general. Hay que ser específicos en el sentido de decir cuál error específico fue que tuvo la balanza en ese caso. Profe, Entonces, a eso es a lo que me refiero con sean más específicos. También, conforme vamos avanzando, ustedes van a llegar a entender también qué detalles son los importantes y qué detalles ya no son tan importantes. Es parte de la curva de aprendizaje. Sí, Weiner. pero no importa, digamos, que se haga más extenso cuando uno es más específico. No, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de extensión normales. Por ejemplo, ahí para la discusión de resultados, ustedes podían usar una hoja, hoja y media. Pues la mayoría, de hecho, bueno, tenía todavía espacio para profundizar un poquito más. Entonces, siempre y cuando no se pasen de la extensión solicitada, no hay problema. Ok, no sé si a Daniela le quedó un poco más claro por ahí, o si era algo más puntual. No, sí, está bien, gracias. Ok. Más preguntas, chicos, del reporte. Ok, bueno, si no tenemos entonces de reporte, vamos a pasar directamente a lo que nos toca para hoy, que es el... Profe, Sí, Brandon. va a ser también la discusión de resultados y todo tiene que ser igual, personal. Otra vez, Brandon, no lo entendí muy bien. De que si, bueno, que el reporte pasado tenemos que escribir todo en impersonal, esta vez tenemos que hacerlo igual. Sí, 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 los reportes científicos siempre se describen en impersonal. Eh, ¿Por qué? Porque la idea de un reporte científico es que sea objetivo. Entonces, para ser lo más objetivos posibles, tenemos que removernos a nosotros como personas del experimento y presentar los datos, que los datos sean la parte central. Entonces, no se trata de decir, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello, no. La idea es que los resultados son los que toman el papel protagónico en un reporte. Ustedes de alguna manera están contando una historia en un reporte y la historia es la historia de los resultados, no de la persona que hizo el experimento. Entonces hay que tratar de eliminar todo aspecto que sea personal y escribir completamente en impersonal. También se escribe en pasado, todo es todo en pasado porque se supone que ustedes están presentando los resultados de algo que ya hicieron. Entonces, todas las acciones deben ir en tiempo pasado porque son cosas que ustedes ya hicieron y ahora están presentando lo que hicieron. Okay. Ok. De acuerdo, chicos, pasamos entonces a el experimento de esta semana. Eh, que nos lleva a hablar de la parte de calorimetría. Otra vez nos vamos a meter un poco en el mundo de calorimetría. La idea del experimento calorimétrico era jugar un poco con la famosa ecuación de calorimetría que ya hemos utilizado bastante en el curso. ¿Verdad? Entonces, el principio básico de la calorimetría es que el calor que tenemos en un proceso es igual a una masa por un calor específico, por un cambio de temperatura. Entonces, lo que nosotros ocupamos para saber de procesos de transferencia de calor es cuánta masa de sustancia tenemos en la transferencia, qué tipo de material tenemos para entonces saber el calor específico y también cuál fue la temperatura inicial y la temperatura final. Entonces, experimentalmente en el laboratorio nosotros utilizamos un equipo que nos permite determinar esos tres aspectos. Y ese equipo es el vaso calorimétrico. Les voy a enseñar. Bueno, ustedes en el video viene bastante claro cuál es el proceso que se hace en el laboratorio. Y ahí tenemos básicamente lo que sería un vaso calorimétrico como el que utilizamos en el laboratorio. Discúlpenme un momento, chicos.
Listo, ahora sí. Tenemos ahí el vaso calorimétrico. La estructura de estos vasos calorimétricos es primeramente que sea un sistema aislado. Esa es la idea principal. La idea del sistema aislado es que entonces vamos a poder identificar cuál es la transferencia de energía que hay entre las sustancias dentro del vaso sin vernos afectados por el entorno. Entonces, estos vasos están formados por dos capas, primeramente, de un material aislante. Tenemos un material aislante en la parte de afuera y en la parte de adentro tenemos un material, generalmente un metal. Tenemos una tapa, lógicamente, para aislar completamente el sistema que se remueve a la hora de agregar las sustancias dentro del vaso calorimétrico. La tapa generalmente tiene dos agujeros. Uno es para un termómetro, que va a ser nuestra herramienta para medir la temperatura, y tenemos un agitador que tiene esta forma como circular en la base, que es igual al que viene en el video. Esa parte circular nos ayuda a agitar mejor las sustancias. Entonces nosotros movemos ese palito desde afuera de la tapa y eso va agitando lo que se encuentra en el interior con mayor facilidad. Esa es la idea básica entonces de ese vaso calorimétrico. Y es el que utilizaron entonces en el experimento para hacer todas las mediciones de calor que necesitamos para realizar el reporte. Entonces, lo que quiero es que trabajemos un poco sobre la base de los experimentos que tenemos que realizar. Primeramente, ¿tienen dudas específicas sobre los cálculos que se están haciendo? Yo tengo algunas, pero mejor hasta después de que se explique. Ok, bueno, vamos entonces a realizar un poco la parte de la explicación. Yo les voy a ayudar, quiero que hagamos primeramente la primera parte del experimento y luego vamos a hacer la parte A y la parte B. Y ya lo que sigue ustedes lo pueden ir desarrollando por su lado. Pero primero tenemos que tener claro toda la imagen de lo que estamos haciendo en el experimento. Nosotros queremos hacer dos cosas con este experimento: estudiar calorimetría y estudiar también ley de Hess. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 experimentos donde vamos a obtener entalpías. Y al final vamos a ver si esas entalpías, a la hora de sumarlas, nos pueden comprobar la ley de Hess. Estamos trabajando aquí con 2 sustancias en específico, bueno, con 3, básicamente. Tenemos hidróxido de sodio, tenemos ácido clorhídrico y tenemos agua. Entonces, vamos a hacer reacciones de neutralización para obtener valores de entalpía y así determinar si el experimento está funcionando bien y estamos obteniendo una ley de Hess al final. Primer experimento o primera parte del experimento es determinar experimento A. Entonces, ahí en este experimento A, vamos a comenzar determinando primeramente cuál es la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Por qué necesitamos ese valor? Porque lo vamos a utilizar para todos los demás experimentos. Recuerden que la capacidad calorífica, en este caso del calorímetro, va a ser básicamente igual a la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Entonces ahí estamos combinando esos dos valores. Lo que hacemos en el experimento es tomar agua fría y agua caliente y colocarla dentro del calorímetro. Entonces, por un lado vamos a tener agua fría. Por otro lado tenemos agua caliente. Los colocamos en el calorímetro y ahí el agua caliente le transfiere energía a el agua fría, pero también se la transfiere al calorímetro. Entonces, tenemos que considerar en todos estos experimentos
cuáles son las sustancias que están liberando energía y cuáles están absorbiendo. Entonces, si queremos montar una ecuación para este sistema, tendríamos que decir que, primeramente, el calor, como se trata de un sistema aislado, el calor total, ¿verdad? Vendría a ser igual a 0. Porque todo el calor, todas las transferencias de calor se dan dentro del calorímetro. Ahora, ¿cuáles son los procesos de calor que hay ahí involucrados? Bueno, primeramente, como les decía, tenemos una liberación de calor por parte del agua caliente, ¿verdad? Bueno, de hecho deberíamos ponerlo sin el signo porque el signo va a venir del cálculo que hagamos. Entonces tenemos el calor del agua caliente más el calor que va a absorber primero el agua fría. Y recuerden que aquí también el calorímetro es parte del proceso, entonces el calor que absorbe el calorímetro. La idea es que nosotros dejemos solamente este calor del calorímetro como una variable, porque de aquí, del calor del calorímetro, tenemos que sacar la capacidad calorífica. Entonces, estos valores los vamos a tener todos, y nos va a quedar la variable capacidad calorífica dentro del calorímetro. De hecho, si nosotros vemos los datos, vamos a ver que sí, que tenemos todos los datos para los dos tipos de agua. Si revisamos por acá, vamos a poner acá los datos. Tenemos para el agua fría, voy a revisar los datos que tengo por acá. Todos estos datos salen del video, ¿verdad? Es importante. Todo esto lo sacan del video. Masa son 200 gramos, lo que agregamos de volumen, 200 gramos. Yo tengo una consulta, 200 profe. mililitros, que son 200 gramos, sí. ¿Verdad que la masa se sacaría con la densidad que te están dando? Por eso la masa sería igual que la cantidad de El mililitros. volumen, Porque, pues, exactamente. tanto para las dos, porque para las dos es de 200 mililitros. Exactamente. Ok, muchas gracias. Tenemos que la temperatura inicial son 18 grados. La temperatura final nos dice que es 49 grados. Luego, para el agua caliente. Sí, Brandon. Profe, no es que en la parte C, bueno, hay un cambio, que bueno, que usted nos lo mandó por un mensaje en el grupo. Ahora lo vemos, cuando lleguemos a la parte C. Aquí tenemos también masa, igual, 200 gramos. Tenemos temperatura inicial, que son 86 grados. Y tenemos temperatura final, que es igual a la del agua fría, 49 grados. Y para el calorímetro, tenemos nada más los deltas. Vamos a ver, ¿cuál sería la temperatura inicial del calorímetro? Pensando en estos mismos datos. La temperatura inicial del calorímetro sería la temperatura inferior a la menor, ¿no sería? ¿O no? La misma del agua fría, sí, 18 grados, porque todos están a la misma temperatura. Y 18 grados, dice también Ricardo en el chat. Y la temperatura final sería también 49 grados. Entonces, lo que tenemos es delta T para el calorímetro. Pero aquí tenemos todos los datos que ocupamos. Porque tenemos aquí masa, tenemos C y tenemos delta T para el agua fría. Masa, C y delta T para el agua caliente. Y tenemos delta T que se va a multiplicar por la capacidad calorífica. Entonces, al final, todo nos va a quedar en términos de capacidad calorífica. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sustituir estos valores dentro de la ecuación. Yo, para no, bueno, vamos a escribir esta ecuación en específico. Podemos calcularlos por aparte. Por ejemplo, calor del agua caliente sería 200 gramos por 4.5
184 julios gramos centígrado por 49 menos 86, final menos inicial. Eso nos va a dar un valor de menos 3,10 por 10 a la 4 julios. Hacemos lo mismo para el agua fría. Van 200 gramos, 4.184. Y aquí el delta T sería 49 menos 18. Y eso sería igual a 2.59 por 10 a la 3, no, a la 4 julios. Entonces ya tenemos estos valores, ya podemos empezar a despejar lo que tenemos en la ecuación. Entonces, podemos decir lo siguiente. Esto sería, primero que nada, la Q total. Vamos a poner QT. Entonces, si QT es igual a 0, entonces yo puedo decir que 0 va a ser igual a el calor liberado por el agua caliente menos 3.10 por 10 a la 4 julios. Más lo que absorbió el agua fría, que sería 2.59 por 10 a la 4 julios, más lo que absorbería el calorímetro, que si tomamos en cuenta la fórmula de capacidad calorífica, sería capacidad calorífica del calorímetro multiplicado por, vamos a poner eso entre corchete cuadrado, y aquí tendríamos temperatura final 49 menos 18. Entonces, acá lo que hacemos a partir de todo esto, ¿verdad?, es despejar la capacidad del calorímetro. Y en este caso, ya les dejo el despeje para que lo hagan ustedes por aparte, pero sería 164 julios por grado centígrado. Entonces, 164, parece un 9, pero es un 4. 164. Ok, entonces, ¿dudas con este cálculo, muchachos? Uno, 6 y 4. ¿Dudas? ¿La Q qué significaba? La Q es calor. Entonces, el calor total tiene que ser igual a 0 porque es un sistema aislado. Y ese calor total también lo podemos describir como el calor de... el calor de la suma de todas las transferencias que hay dentro del sistema, que sería lo que libera el agua caliente y lo que absorbe el agua fría y el calorímetro. Eso sería. Básicamente, Ok, toda la energía que libera el agua caliente la tiene que absorber el agua fría o el calorímetro. Eso es lo que estamos diciendo. Ok. Uh-huh. Una consulta. Entonces, Q es calor, C es calor específico y C es capacidad calorífica. Exactamente, exactamente. Ok. Ok, entonces, ¿estamos bien por ahí? Sí, Ok. Eso sería entonces el experimento A. Ahora, ese valor 164 julios por grado centígrado lo vamos a aplicar también a los demás experimentos. Y los demás experimentos los vamos a plantear de una forma similar a esta. Básicamente lo que ustedes tienen que identificar es quién está liberando energía y quién la está absorbiendo. Y hacer esa suma igualada a 0 para todos los casos. Entonces, vamos a ver en el experimento B. Primero tenemos aquí un experimento para determinar el calor de disolución. Si no me equivoco, es el B. El calor de disolución del hidróxido de sodio. Vean que aquí tenemos dos procesos distintos de calor que vamos a estar midiendo. En el experimento B tenemos un proceso físico, que es cuánto calor libera disolver hidróxido de sodio en agua.
Pero en el experimento C tenemos otro tipo de calor, que es un calor de reacción. ¿Cuánto calor se libera cuando reacciona ácido clorhídrico con hidróxido de sodio? Entonces, esto es un calor de un proceso físico. Luego vamos a tener el calor de un proceso químico. Entonces, acá en este caso del experimento B, nuestra ecuación de calor total, igual aquí el calor es igual a 0, pero acá lo que vamos a tener es que el calor que se está liberando en el proceso de disolución, o bueno, que se está absorbiendo en el proceso de disolución, dependiendo del tipo de experimento, va a ser absorbido entonces por el calorímetro. En el caso de un proceso como este, que es un proceso exotérmico, es lo que nos indica el video, quiere decir que entonces el sólido a la hora de disolverse libera energía y esa energía va a ser absorbida por el calorímetro. Entonces lo que tenemos acá es calor del calorímetro, lo que absorbe el calorímetro, más lo que vaya a liberar la disolución. Hablamos de la disolución como tal. Entonces, como datos, bueno, ahí para que entendamos también el proceso, tenemos nuestro vaso. Dentro de nuestro vaso vamos a agregar agua. Agua y también vamos a agregar el hidróxido de sodio como un sólido. Entonces, tenemos los datos por ahí para el agua. Para el agua tenemos una masa de, dice que son 192 mililitros, que serían 192 gramos. Nuevamente, eso todo lo dice el experimento en el video. Y tenemos una temperatura inicial para este sistema de 18 grados. Y la temperatura final que se mide con el termómetro es 26 grados. Luego para el hidróxido, tendríamos una masa de 8 gramos, lo que nos dice el experimento, 8 gramos. Luego, temperatura inicial igual, 18 grados. Y temperatura final, 26 grados. Y bueno, en el caso del calorímetro tenemos las mismas condiciones, por lo menos de cambio de temperatura inicial y temperatura final. Entonces, nosotros realizamos esta disolución, colocamos el agua dentro del vaso, colocamos el hidróxido dentro del vaso también, se mezclan y entonces se va a liberar calor y ese calor es absorbido por el calorímetro. Entonces, podemos decir que podemos calcular, por ejemplo, el calor de la disolución, primeramente. El calor de la disolución sería, ojo, vamos a considerar que es el calor de la disolución. La disolución está compuesta por disolvente y soluto. Entonces, tenemos que sumar la masa disolvente y la masa de soluto para obtener entonces un total de 200 gramos de disolución. Muy importante ese detalle. Keylor, sí. Disculpe, es del punto pasado. Es que usted dijo que la temperatura inicial del agua caliente era de 86 grados, ¿cierto? Ah, tiene razón. Es Usted, que, que creo digamos, que en el video dicen 81, ¿verdad? Ajá, y ya lo acabo de ver y sí está Sí, marcado sí, en el 86, video dicen entonces, 81, perdón. Entonces, usen ese 81 el video. Básicamente el ok. valor les va a dar un poquito diferente, la capacidad calorífica. Yo o sea, yo voy a seguir utilizando el valor de la capacidad calorífica como si la temperatura en el experimento 1 hubiera sido 86. Pero hagan la salvedad de que sí, que es 81. Regalen un momento, chicos, que se me está acabando la batería de la computadora y no me traje el cargador. Voy a traerlo. Ya regreso.
Listo. Ok. Entonces, estamos con el cálculo de la disolución, del calor de la disolución. Sabemos que la masa tiene que ser 200 gramos porque estamos sumando masa de agua disolvente más masa de soluto que es hidróxido de sodio. Vamos a multiplicar esto por un calor específico de 4.184 julios por gramos centígrado. ¿Por qué utilizamos el calor específico del agua? Bueno, porque si lo consideramos, en esa disolución, la mayor parte de todo es agua. Si ustedes quieren, pueden sacar el porcentaje. Imagínense, esos 8 gramos entre 200 gramos es cerca de tal vez un 3-4% es el soluto. Entonces, la mayor cantidad es agua, entonces la transferencia de energía se va a ver dictaminada principalmente por el agua. Entonces, vamos a asumir que el calor específico, si utilizamos el del agua, nos va a generar un valor bastante similar a si utilizamos un valor para una disolución de este tipo de hidróxido. Y eso lo multiplicamos entonces por el cambio de temperatura, que sería para la disolución 26 menos 18 grados. Ok. Perdón, chicos. Entonces, por ahí tenemos ese valor, nos va a dar 6.7 por 10 a la 3 julios. Como les digo, chicos, a ustedes les va a dar tal vez un poco distinto porque en el video la temperatura nos indican que es de 81. Entonces, la temperatura inicial del agua caliente es de 81. Entonces, no, perdón, este no se les va a ver afectado, que se les va a ver afectado es el del calorímetro. Entonces, este valor sí vamos a tenerlo así correcto. Ahora sí, cuando vemos el calorímetro, sí tenemos que considerar que el calorímetro sería capacidad calorífica por delta T, y sería 164, que a ustedes les va a variar un poco ese valor. Julios, grados centígrados, multiplicado por el cambio de temperatura, que sería 26 menos 18. Esto nos va a dar 1.3 por 10 a la 3 julios. Ok, entonces ya tenemos estos valores, los podemos utilizar en la ecuación. Y tendríamos que, básicamente, el calor de la reacción, perdón, chicos, un segundo. El calor sería entonces, calor total, sería 6.7 por 10 a la 3. Y tenemos más 1.3 por 10. Vamos a poner acá julios. Y 1.3 por 10 a 3 julios. Eso nos daría un valor de 8.0 por 10 a la 3 julios. Ahora, ese valor, chicos, debería llevar un signo positivo o un signo negativo. Creo que es dependiendo de quién absorbe y quién suelta el calor, ¿no? Pues sí, no. Aquí estamos pensando en que este es el calor total de la disolución, ¿no? del proceso de disolución. Entonces, bueno, Y negativo negativo porque es una reacción exotérmica, ¿no? Exactamente. Entonces, si lo que queremos es expresar esto como una entalpía de disolución, que es lo que estamos calculando aquí, básicamente, un calor de disolución, entonces tendremos que ponerle un signo negativo. Menos 8.0 por 10 a la 3
julios. Entonces ahí con eso ya tenemos el primer valor que se va a utilizar al final para, bueno, casi, uno de los primeros valores para la disolución. A esto todavía le falta un paso. Recuerden que para aplicar al final lo que nosotros queremos, que es la ley de Hess, necesitamos los valores en entalpía julios por mol o kilojulios por mol, dependiendo de cómo vayamos a usar las unidades. Entonces, a este valor que está en julios, todavía tenemos que sacar cuánto fue el calor de la disolución por cada mol de hidróxido de sodio que se disolvió. Entonces, podemos poner acá un cálculo adicional. Si hacemos el cálculo de cuántos moles equivale de hidróxido de sodio, 8 gramos de hidróxido de sodio, vamos a tener que son 0.200 moles. Entonces, ¿pero eso es la al parte final, C o sigue siendo la parte B? todo esto es parte B, todo esto es parte B. Entonces, para terminar este dato, si queremos saber la entalpía de disolución, pero en julios por mol, entonces sería tomar menos 8.0 por 10 a la 3 julios, dividido entre 0.200 moles. Eso nos va a dar un valor, creo que no lo tengo por acá ese valor, no, sí lo tengo. Es menos 4.0 por 10 a la 4 julios por mol. Ese sería ya entonces nuestro valor final de entalpía para esa disolución. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, perfectamente. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí. Lo que no entendí muy bien fue por qué se puso negativo el valor. Ok, podemos verlo de dos formas. Podemos verlo como el sentido de la reacción. El video nos está diciendo que ese valor de calor de disolución es una función exotérmica. Entonces tenemos que saber que va con valor negativo. Entonces nosotros podemos hacer la suma y a ese calor total al final le ponemos el negativo porque se trata de un proceso un proceso exotérmico. Entonces, pueden verlo de esa manera. La otra forma de verlo es si consideramos que básicamente aquí tenemos, o sea, lo que podríamos hacer es considerar esta misma ecuación, pero escrita de otra manera. O sea, podemos escribir esa ecuación. Voy a borrar lo que tenemos acá. Entonces, otra manera de verlo es decir que ese calor total es el calor que absorbió el calorímetro más el calor que absorbió la disolución. Vamos a ponerle calor AB disolución, AB es de absorbió. Y cuánto calor liberó la disolución. Es básicamente separar el proceso de disolución en dos fases. Porque recordemos que la disolución está liberando calor, pero lo que está liberando calor realmente es el hidróxido cuando se está disolviendo. Entonces, parte de ese calor lo está absorbiendo también la disolución, que es el agua. Entonces, esta es otra manera de verlo. Y aquí lo que despejamos es el calor que es liberado por la disolución. Que sería entonces Q del calor más Q absorbido por la disolución. ¿Sí me va a entender? Sí, sí. Ok, entonces, pueden considerarlo como cualquiera de los dos procesos cuando se trata de una disolución. Ok, chicos, entonces, básicamente ese proceso que estamos haciendo es lo que tienen que hacer para los otros dos experimentos, para el experimento C y para el experimento D. ¿Cuál es la salvedad que les hago? Primero, para el experimento C, no tenemos una disolución, tenemos una neutralización, es decir, una reacción. Vamos a tomar ácido clorhídrico, vamos a tomar hidróxido de sodio, ambos en disolución, los vamos a colocar en el vaso y vamos a ver cómo reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en ese caso, tenemos que considerar que el calor total sería el calor
de la reacción, primeramente, ¿verdad? Cuánto calor está liberando o absorbiendo la reacción química. Luego tenemos cuánto calor absorbe el calorímetro y cuánto calor está relacionado con la disolución. Aquí sí es bueno separarlos en esos dos factores de entrada. Entonces, esa es la ecuación que tendríamos. Ustedes tienen que calcular entonces el calor de la disolución, el calor del calorímetro, perdón, y al final despejan entonces cuál es el calor de la reacción, básicamente. En este caso sería menos calor de reacción, sería calor del calorímetro, más calor de la disolución. Eso sí, lo que les comento, lo que les adelanto es que este calor de la disolución tienen que dividirlo en dos. Tienen que calcular el calor de la disolución proveniente del ácido clorhídrico y el calor de la disolución proveniente del hidróxido de sodio. Entonces, calculan por aparte el calor involucrado en la disolución de hidróxido de sodio, el calor que involucra en la disolución de ácido clorhídrico y el calor del calorímetro, y todo eso lo suman y eso nos va a dar entonces el calor de la reacción. Eso es lo que tienen que hacer para el experimento C. Y para el experimento D, el experimento D es el calor de neutralización, pero a partir de hidróxido de sodio sólido. Entonces aquí vamos a tener voy a tirar aquí, a separar. De este lado lo que tendríamos es para el experimento D. La verdad que todos esos cálculos tienen que ir como en el documento del reporte, Sí, tienen que ir en el documento del reporte. como adjuntarlos en una foto o algo así. Yo creo que ahí, bueno, si lo pueden adjuntar como una foto, creo que es lo más sencillo. Ahí debajo de cada sección viene un espacio donde dice, coloque los datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que mezclamos es ácido clorhídrico acuoso. Aquí es importante aclarar que estos dos son acuosos. La diferencia acá es que el hidróxido de sodio va a ser un sólido. Entonces, por acá, ustedes van a tener que montar también la ecuación para el calor. Entonces, ahí hay que considerar también disolución, como el ácido clorhídrico, pero no es necesario considerar este aspecto de acá. Ya este aspecto de acá no lo tenemos que considerar en esa segunda ecuación, en la del experimento D. Entonces, va a ser una ecuación muy similar a la del experimento C, pero sin esta parte que es el calor de una potencial disolución de hidróxido de sodio. Ok, por ahí Brandon dijo que yo les había hecho una salvedad en el grupo. Básicamente la salvedad, bueno, aunque ya viendo el video, luego me di cuenta de que sí se los aclaran. Entonces no es tan, no hay tanto problema, pero en esta parte, vamos a ver dónde lo tengo, lo que les mandé exactamente. Ok, en la parte C es 200 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. También 200 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Y la temperatura inicial para esos dos sistemas es 21 grados. Yo les hice la salvedad en el grupo, pero en el video también se los dice. En el video también se los dice. Entonces ese es el detalle que tienen que tener ahí cuidado. No sé si tienen más dudas con respecto a estas dos partes. ¿Sí, no? ¿Estamos bien con lo que hablamos? Sí, Todo Sí. claro, entonces. Bueno, como el agua del... Fuera del... No, está dale. bien, así me gusta. Vayan con cuidado con estos cálculos, chicos, porque puede tener ahí su toque y puede que en algún punto
puede generar algún tipo de confusión. Entonces, vayan haciéndolo con mucho cuidado. ¿Qué más? Profe, Sí, una pregunta fuera de esto. ¿El reporte lo debe enviar las dos personas o solamente una? con que lo envíe solo una persona está bien, pero me indican bien los nombres de las dos Ok, personas. Para enviar el reporte, bueno, yo les voy a dar chance hasta el domingo para que lo hagan, por toda la cuestión, ¿verdad? Del atraso con el reporte largo. Les voy a habilitar, eso sí, una herramienta en el aula virtual, para que lo envíen por el aula virtual. En el aula virtual, en el experimento 5, no va a haber nada más, no va a haber la estructura que ustedes normalmente ven, solo va a haber la opción de entrega y también la opción para el quiz. Eso es lo que van a ver ahí en esa parte. Que el quiz, eso sí, lo habilitamos mañana y va de mañana al día domingo. Entonces, chicos, nada más para hacerles un resumen porque tenemos varias cosas pendientes. Está habilitado en este momento el quiz de la semana pasada, el quiz de laboratorio 4. 4 o 5, 4. Entonces, recuerden hacer el quiz, tienen hasta mañana medianoche para hacer el quiz de la semana pasada, número 1. Número 2, mañana se habilita el quiz de esta semana, tienen de viernes a domingo. Número 3, el reporte, tienen hasta el domingo. Y número 4, para la próxima semana, posiblemente tal vez por ahí el lunes, martes, les voy a enviar un resumen de cómo va la nota de laboratorio hasta el momento, para que vayan dándose una idea de cómo estamos. Todavía nos falta incluir todas las notas de la próxima semana, pero es para que se vayan dando una idea de cómo vamos con las notas, porque ya estamos por finalizar el curso, ya terminamos la próxima semana, si todo sale bien. Ok, chicos, no sé si tienen más dudas. Profe, yo con el tema de las notas, usted no era que nos iba a decir cuándo, porque nosotros habíamos hecho un 18% antes de que, bueno, que viniera todo esto. Entonces, usted no era que nos iba a avisar. Sí, precisamente, eso es lo que les voy a enviar. Eso es lo que les voy a enviar. ¿Cuánto tienen de la nota antes de que pasamos a modalidad virtual? ¿Y cuánto tienen de la nota de modalidad virtual? Y todo sumado, ¿cómo les está dando? Okay. Eso es lo que les voy a enviar. Ok. ¿Qué más, chicos? Todo bien. ¿Con el reporte propio o con qué? ¿Otra vez, Keylor? Si son dudas, pero con el reporte o con las notas, ¿o qué? No, con todo, con todo. Ah, ok. Profe, es que en los reportes largos, bueno, en el primer reporte había un apartado de resumen, pero en este no hay, entonces no hay que hacer resumen o sí, No, igual. no, en este, No. si no les piden resumen, no es necesario que hagan el resumen. Pero esos comentarios que yo les hice el resumen les va a quedar para el próximo curso, que es Química 2, donde también tienen que volver a hacer resúmenes. Y otra preguntita, ¿qué tamaño de letra hay que utilizar en este reporte? Y utilicen la misma que traía el documento, porque creo que no se les indica. Entonces usen la misma del reporte. Y un último detalle, en la incertidumbre de la probeta, me parece que decían que era en el audio 0.5, pero en la probeta viene marcado 0.50, entonces, ¿cuál habría que hacer de caso? Ok, bueno, eso es un detalle importante. Generalmente se toma el que indica el instrumento, que sería 0.50, pero para seguir con lo que nos dice el video y nos indica el video, usen 0.5, nada más, es decir, un decimal después de la coma. Ok, gracias. Ok, ¿estamos, chicos? Profe, todos los datos que utilizamos son los del video. Todo lo del video, a menos de que yo les haga una salvedad, ¿verdad? Pero de momento todo lo del video. Bueno. Estamos, ¿verdad, chicos? Sí. Listo, profe. Nos vemos entonces la próxima semana, muchachos. Que pasen buena semana, buen fin de semana. Nos vemos.
Hasta luego, profe. Bueno, Gracias. Bueno, profe.